La verdad es que al principio uno piensa que es muy fácil seguir a Jesús. Y llega un momento donde la gente se empezó a dar cuenta de qué se trataba seguir a Jesús. Quiero que pienses tantito en esto, porque el pueblo de Israel había sido conquistado por Roma. Estamos hablando de los tiempos de Jesús. Años antes de que Jesús naciera, el imperio romano conquistó todo lo que ahora es Palestina, lo que es la franja de Gaza, Israel. Y ahí vivía el pueblo de Israel. El imperio romano, uno de los imperios más fuertes de la historia, ¿no? Y obviamente el más fuerte de esa época, tenía sometido a los judíos, a los israelitas. Principalmente lo que hacían era cobrarle impuestos. Y vimos hace unas semanas cómo reclutaron a Mateo para eso y a muchos otros cobradores de impuestos. Y los romanos gobernaban en todos lados. Por eso vemos a Poncio Pilatos cuando Jesús es crucificado. Era un romano que gobernaba en esa provincia. Y entonces la palabra Mesías para ti y para mí es muy fácil entenderla dentro del concepto de Jesucristo. O sea, entendemos que el Mesías es el Salvador del mundo, de la humanidad, que muere en una cruz. Pero para las personas de ese tiempo, el Mesías no significaba eso. El Mesías era una persona que principalmente los iba a librar del imperio romano. Ellos no querían pagar impuestos al imperio romano. Ellos decían: al único que le vamos a dar nuestro dinero, al único que le debemos dar nuestras ofrendas, nuestro tributo, es a Dios, y punto. Pero el imperio romano los tenía sometidos. Y entonces el Mesías tenía que ser alguien que llegara con fuerza, alguien que llegara con poder, alguien que llegara con espada, con un ejército grande. Porque aparte el Mesías era el hijo de David. Y David era un guerrero. Recuerden, David mató a Goliat. En su primer batalla las mujeres cantaban: Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Entonces toda la gente pensaba: el Mesías que va a venir tiene que ser un guerrero poderoso, un guerrero fuerte, que pueda vencer al César y a todas las personas de Roma que nos están gobernando. Y entonces de pronto ven a un hombre que junta a 25,000 personas en una montaña ahí al lado del mar, les da de comer a todas y dicen: wow, qué impresionante, este debe de ser el Mesías, este debe de ser el que nos va a liberar de Roma, este es el que nos va a sacar victoriosos. Miren, camina sobre las aguas, miren, sana a los ciegos, sana a los leprosos, este hombre nos va a sacar adelante. Pero de pronto la cosa cambió. Porque Jesús empieza a predicar la palabra, y la palabra que predica como que no va de acuerdo con eso. No, o sea, la gente pensaba: ahorita en cualquier momento nos va a empezar a entrenar y nos va a empezar a decir cómo nos vamos a liberar de Roma, cómo usar una espada. Y de pronto lo escuchan decir: si un romano los obliga a cargar un bulto durante 1 kilómetro o 1 milla o una distancia, quiero que ustedes la carguen 2 millas, 2 kilómetros, 2 distancias. ¿Cómo no? A ver, ¿que no tú eres el que nos debe de quitar de la opresión de Roma? Es más, les digo que si les dan una bofetada en una mejilla, pongan la otra mejilla. ¿Pero cómo? O sea, esto no va de acuerdo con lo que nuestra idea de Mesías. Y entonces Jesús empieza a decir: ¿sabes qué? El mundo y las personas normales y los judíos normales aman a sus amigos, aman a los que les caen bien. Pero entre ustedes, en este nuevo reino, no será así. Ustedes tienen que aprender a amar no solo a sus amigos, sino a amar a sus enemigos. ¿Cómo? Pero Señor, ¿que tú no eras el que nos iba a sacar de Roma? ¿Y ahora nos estás diciendo que tenemos que amarlos? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Pues mucho, porque normalmente cuando nos acercamos a la iglesia tenemos muchas ideas de lo que un Dios debe de hacer, ¿no? Si yo me acerco a Dios y empiezo a ir todos los domingos a la iglesia, tengo que ser rico, definitivamente, porque pues Dios está conmigo y me va a volver rico. Y entonces nos damos cuenta que no.
No, si yo vengo con Dios, todo en mi vida se tiene que arreglar, todos los problemas se tienen que acabar. Y nos damos cuenta que por seguir a Jesucristo, al contrario, vienen más problemas a nuestras vidas. Y entonces, en ese momento es donde tenemos que empezar a cuestionar nuestra fe, a ver si estamos creyendo en un Mesías en nuestra imagen o un Mesías de acuerdo al que Cristo es. Porque pensamos que no, venir a Cristo es todo bello, todo flores, todo hermoso, porque pues los cristianos se ven muy contentos, pero no. Cuando venimos, Jesús nos empieza a enseñar que seguir a Cristo nos costará la vida. Nos costará la vida. ¿Pero qué no seguir a Cristo era todo felicidad? La iglesia a la que voy se llama plenitud de vida. ¿No debería decir que cuando yo llego a esa iglesia todo en mi vida es pleno? Pues sí, pero no en el concepto que tenemos de plenitud del mundo, sino en el concepto que tenemos o que Cristo nos enseña acerca de la plenitud. Y ahí es donde todo cambia. Ahí es donde todo tiene que ser diferente. Vamos a la palabra de Dios. El tema que quiero dar el día de hoy se llama seguir a Jesús te costará la vida. Seguir a Jesús te costará la vida. Wow, qué impresionante. Porque siempre que en la humanidad uno se acerca a Dios, pues normalmente es para obtener un beneficio propio. Pero aquí nos estamos dando cuenta que al acercarnos a Jesús, lo que va a pasar a nosotros es que vamos a tener que entregar nuestra vida misma. Quiero llevarte una historia que hemos leído hace poco aquí en la iglesia, pero hoy quiero darle un giro. Juan capítulo 21. Esta historia sucede después de que Jesús resucitó. Pedro se había ido a pescar. Recuerden que Pedro había negado a Jesús. Lo vimos hace poquito en una prédica que se llamó Hasta el último round. No sé si lo recuerdes. Pero aunque es la misma historia, hoy quiero que la analicemos de otra manera. Juan capítulo 21, versículos del 15 al 25. Y empieza diciendo en el 15: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro. Acuérdate que Jesús ya resucitó, ya había muerto y ya resucitó. Desayunó con sus discípulos en la playa. Y Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos. Le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Versículo 17. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dijo: entonces alimenta mis ovejas. Esta primer parte de esta historia nos enseña un punto que creo que es importantísimo. Mi primer punto el día de hoy: solamente amando a Jesús, solamente, di conmigo, solamente. Esa palabra es importante. Solamente amando a Jesús vas a poder seguirle. Solamente. A mí la religión, la religiosidad me causa mucho dolor y mucha tristeza al ver como muchas personas, aún personas que han ido a la iglesia cristiana por años, confunden lo que es vivir una vida religiosa con vivir una vida espiritual. Y aunque se parecen, y lo he dicho muchas veces, pero verdaderamente creo que en esta temporada de nuestras vidas, de la humanidad, es tan importante aprender a poner los límites,
de lo que es religiosidad y lo que es vivir una vida espiritual, una espiritualidad, seguir a Jesucristo. Para estar en una religión tú no necesitas amar a Jesús. Lo he dicho muchas veces. Tú puedes venir obligado a la iglesia todos los domingos por tus papás, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por el pastor, por cualquier persona. Tú puedes venir obligado todos los domingos. Pero eso jamás es lo que Dios ha querido. Jamás. De hecho, de acuerdo a la historia que te estaba platicando al principio, cuando la gente empezó a ver que Jesús no era el Mesías que esperaban, muchos dijeron: no, este en lugar de ser de nuestro equipo parece que es de Roma. Y dice la Biblia que se empezaron a ir. Se empezaron a ir. Y entonces Jesús les dijo: si se quieren ir ustedes también, a sus discípulos, si se quieren ir ustedes también, adelante. Nadie puede seguir a Jesús obligado. Nadie. Nadie puede ni debe seguir a Jesús obligado. Porque entonces empieza a haber una confusión en la mente, donde creemos que Dios es un Dios tirano, que nos quiere obligar a toda costa a hacer lo que Él dice. Y en ese momento perdemos absolutamente todo lo que Dios tiene para nosotros. Porque en lugar de ver a Dios como un padre amoroso, lo empezamos a ver como un gobernador terrible y tirano y lleno de ira y lleno de rencor hacia nosotros. ¿Y quién va a querer acercarse a alguien así? Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes se quieren ir, muchachos, adelante, regresen a lo que ustedes tengan que hacer. Y Pedro le contesta: maestro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Fíjate la pregunta de Jesús a Pedro. Recordamos y sabemos que la última historia de Pedro era la negación hacia Jesús. Y Jesús le dice: Pedro, ¿tú me amas? Quiero que lo pienses bien. Tú que estás aquí, ¿amas a Jesús? ¿Amas a Jesús? ¿O por qué estás aquí? ¿O por qué tratamos de llevar una vida cristiana? Bueno, es que mis papás lo hacen, mis papás me enseñaron eso. Pues que es lo correcto, ¿no? Dentro de pues el mundo en el que vivimos, pues hay que ser buenos y hay que tratar de hacer el bien. Y como que el cristianismo encaja con ese humanismo más o menos. Pero en ese momento perdemos la bendición de disfrutar a Jesús. En ese momento dejamos de ver a Jesús como algo hermoso y lo vemos como algo obligatorio. Pero Jesús nos dio algo maravilloso cuando nos creó. Nos dio el libre albedrío, la libertad de escoger lo que podemos hacer con nuestras vidas. Nos dio la libertad de escoger si queremos amarlo o si no queremos amarlo. Ese es el mayor regalo de Dios. Y la religión y la religiosidad atenta contra esa libertad que Dios nos dio. Imagínate que cuando Dios planta el huerto del Edén, Génesis capítulo 1, Él pudo haber hecho un huerto completamente cerrado, ¿no? Pues es Dios. Él pudo haber puesto unas paredes gigantescas y decir: seres humanos, Adán y Eva se quedan aquí adentro y quiero que estén conmigo siempre. Él pudo haber hecho eso. Pero Él planta un huerto, enseña al hombre y a la mujer a cuidar del huerto y les dice: si un día ustedes no quieren estar aquí, hay una puerta de salida. Y es el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes un día quieren probar otras cosas y si ustedes un día no quieren saber nada de mí, pues lo único que tienen que hacer es comer de Él. Y en ese momento ustedes se pueden ir y son libres de hacer lo que quieran.
Ese es el regalo más grande, porque Dios, siendo todopoderoso, siendo majestuoso, siendo glorioso, siendo lo más grande que existe, Él decide y te dice: si tú no quieres seguirme, está bien, yo no quiero tenerte a fuerza. Por eso es tan importante que tú sepas que solamente amando a Dios, vas a poder seguirle. Porque Él es el único que va a motivar nuestras vidas para que le sirvamos. Es el único que va a motivar nuestras vidas para poder orar por nuestros enemigos. Es el único que va a motivar nuestras vidas para poder perdonar al que es nuestro enemigo. Es el único que nos va a poder motivar a hacer lo que hoy en día puede parecer incorrecto. Entonces, quiero animarles algo. Quiero animarles a que nos hagamos la pregunta: ¿verdaderamente amo a Dios? ¿Verdaderamente amo a Jesús? Hay muchas personas en la iglesia que vienen por muchos motivos. Puede que tú estés aquí y tú estés en enfermedad, y tú estés en depresión, y tal vez tú dices: es que yo vengo aquí para que Dios cambie mi vida. Ok, Dios lo puede hacer definitivamente, pero quiero decirte, ¿y si Dios no cambiara eso en tu vida? Si Dios nunca lo cambiara, ¿Él sería suficiente? Cuando nosotros nos casamos, digo, la mayoría aquí ya pasaron por ahí, hay algo importante que debemos de saber cuando nos casamos. Y muchas parejas, es más, hasta casados el día de hoy, no se han hecho esta pregunta: si mi esposo o mi esposa no cambiara lo que no me gusta de él o de ella, ¿yo la seguiría amando? ¿Lo seguiría amando? Esa pregunta es esencial en la vida matrimonial. Es importantísima. Porque la mayoría de las personas queremos cambiar a nuestro cónyuge. Queremos que cambie, que deje de hacer esto que me choca, que haga lo otro que me gusta, y siempre nos estamos quejando. Pero la pregunta que yo te hago es: ¿y si no cambiara eso nunca en su vida? Es más, quiero decirte, ¿y si se volviera peor en esa área? ¿Lo seguirías amando? Y entonces muchos diríamos: no, ¿cómo voy a amarlo? ¿Cómo voy a amarlo? Hay testimonios de matrimonios donde hombres, mujeres han podido perdonar la infidelidad, han podido perdonar el abuso, han podido perdonar tantas cosas en Cristo. Pero hay una razón, el amor a Cristo, el amor a Cristo y el amor a esa persona. Y eso es lo que cambia las cosas. Ahora yo te digo, si Jesús no te hiciera rico, ¿lo seguirías amando? Si Jesús no te diera una vida soñada, una vida llena de éxito, una vida maravillosa, ¿lo seguirías amando? ¿O dirías: no, yo pensaba que aquí la cosa era que yo, si juntaba unos 45 domingos, ya me iba a ir bien? Pero no. Hay muchas historias en la Biblia de personas que pasaron por el dolor. Tenemos a José, que por hacer el bien lo metieron a la cárcel. Tenemos a Abraham, un hombre justo, amigo de Dios, que amaba a Dios, y a los 80 años le pregunta al Señor: Señor, ¿de qué me sirve que me hayas hecho tan rico si no me diste hijos? Me voy a morir, ¿y a quién le voy a heredar todo lo que tengo? Tenemos a personas como Job, que la palabra dice que era un hombre íntegro, que no había hombre como él en toda la tierra. Un hombre que hacía todo lo bueno, y de repente, de un día para otro, la vida de Job acaba en la miseria. Pero aún así dice la palabra que Job no pecó. En la Biblia vemos muchísimas personas que pasaron por el quebranto. De hecho, te podría decir que la gran mayoría de las personas que están en la Biblia porque pasaron por el quebranto, pasaron por el dolor, pasaron por la angustia, pasaron por la enfermedad. Y dice Hebreos capítulo 11, muchos de ellos se murieron sin ver las promesas cumplidas.
Y algunos de ellos, sus hijos las vieron cumplidas, algunos sus nietos las vieron cumplidas, algunos 10 generaciones después, algunos 20 generaciones después. Entonces la pregunta que te hago es, ¿y si Dios no cambiara eso que tanto te choca de tu vida? ¿Seguirías amándolo? ¿Seguirías adorándolo aunque Él no cambiara eso? ¿Seguirías adorándolo? Porque de ahí depende nuestra vida con Cristo. No de la cuestión religiosa, sino una vida de amor, donde digamos, ¿sabes qué, Señor? Si aún tú me quitaras todo, yo te seguiría adorando a ti. Yo te seguiría buscando a ti, aún si me quitaras todo. Wow. Es impresionante poder llegar a eso, porque es muy fácil adorar a Dios cuando todo sale bien. Cuando todo marcha bien es facilísimo adorar a Dios. Pero cuando las cosas no marchan bien, ¿qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa en nuestras vidas? Jesús vino a hablar con Pedro y estas palabras resuenan en nuestros corazones. Jesús te dice el día de hoy, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas como soy? ¿Me amas como soy? Y ahora pregúntate a ti mismo, mí mismo, ¿amas a Jesús como Él es? Aun cuando Él te pida que hagas algo que no vaya de acuerdo a tu imagen de un Mesías, ¿le amas? Y bueno, ya los veo medio tristes y apenas va empezando la predicación. Si quiere aquí le paramos. Esta pregunta nos la tenemos que hacer para madurar en Cristo. Porque una persona inmadura, hay una característica que tiene una persona inmadura y es hacer berrinches. Y obviamente pues lo vemos en niños. Es normal que un niño haga berrinches porque un niño es inmaduro. Lo que no es normal es cuando a tus 25 años, ¿cuántos tienes, Juanjo? 25 años. No lo digo por Juanjo, no lo digo. O a tus 35 como yo, o a tus 45 como tú, o a tus 55, 65, sigamos haciendo berrinches porque Dios no hace lo que quiero. Y entonces pataleamos y hacemos berrinches porque es que Dios no hizo lo que yo quería. ¿Y dónde dijo Dios que Él iba a hacer todo lo que nosotros queríamos? En ninguna parte de su palabra. Lo que sí nos dice es Salmo 37 versículo 4. Si estás anotando lo puedes anotar. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero primero, antes de conceder las peticiones de tu corazón, está deleitarte en Cristo. Y si tú y yo no nos deleitamos con Cristo, y si Cristo no es suficiente para nuestras vidas, nada de lo que obtengamos en este mundo será suficiente. Entonces quiero decirte, mi primer punto ahí es, ¿amas a Jesús? Porque si no lo amas, tienes que trabajar en eso y dejar de ver el cristianismo como una religión y empezarlo a ver como una relación verdadera. Una relación verdadera. Es curioso que la relación que utiliza la palabra para enseñarnos de Cristo y la iglesia es un matrimonio. Es un noviazgo en Cantares. Todo el libro de Cantares nos habla de un noviazgo preparándonos para un matrimonio. Y el libro de Cantares y la Biblia y Apocalipsis nos habla que la iglesia es la novia, que Jesús es el novio. Entonces, en el matrimonio es el lugar donde más aprendemos acerca del amor de Cristo por su iglesia y acerca del amor de la iglesia por Cristo, acerca de ti y de Cristo.
Y es hermoso lo que podemos leer en el libro de Cantares, porque en el libro de Cantares vemos como el novio persigue a la novia persigue al novio, de repente se pierde el novio, pero ella va en búsqueda del novio y se funden en amor y se funden en pasión. Y es importante darnos cuenta, ¿amamos a Dios a esa manera? Hay un versículo en la Biblia que a mí me llama muchísimo la atención, donde dice, y ahí en Cantares lo repite, y no es en una ocasión en la Biblia, es en varias, que Dios se esconde. Dios se esconde. Y el problema no es que Dios se esconda. El problema es cuánto tiempo te vas a dar cuenta de que Dios está escondido y de que no lo has encontrado. Que no has encontrado a Dios. ¿Por qué? Porque sigo viniendo a la iglesia todos los domingos. Porque pues sigo dando mis diezmos, mis ofrendas, pues canto alabanzas. Pero no nos hemos dado cuenta que todas esas cosas son cuestiones religiosas que si fueran quitadas de nuestra vida, muchas veces no encontraríamos a Dios, porque Él está escondido. ¿Sabes dónde las personas adoran a Dios con todo su corazón? En la cama de un hospital. Y ahí no hay un guitarrista, no está el baterista, no pasaron con el canasto de las ofrendas. Pero en ese lugar hay mujeres y hombres derramando lágrimas en la cama de un hospital, diciendo: Dios, te necesito como nunca te he necesitado. Ahí en esos lugares. ¿Sabes en qué lugares? Cuando vas a tu cuenta de banco y ves el saldo y te das cuenta que marca -15, ahí en ese momento, cuando tienes que darles de comer a tus hijos, a tu esposa, ahí en ese momento es donde surge adoración. Y no empieza a cantar a alguien, y no se escucha música celestial, y no hay un pastor predicando la palabra. No, Ahí, mi hermano, es donde nos damos cuenta si amamos a Dios y decimos: Señor, aunque no tenga nada, te voy a seguir adorando. Señor, aunque el día de hoy mi ser amado se vaya a tu presencia, te voy a seguir amando. Ahí es donde nos damos cuenta de nuestro amor por Dios. Ahí, en esos momentos. Pedro acababa de pasar un momento de tormento, de dificultad. Y Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? La pregunta no era si Jesús amaba a Pedro. Jesús amaba a Pedro. La pregunta es: Pedro, ¿tú me amas? Y si yo no hiciera nada, ¿tú me seguirías amando? ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Porque esa pregunta nos la tenemos que hacer tú y yo. Si el día de hoy todo lo que tienes desapareciera de un día a otro, si mañana se acabara tu trabajo, tu contrato, si mañana falleciera una persona cercana en tu familia, ¿seguirías amando a Dios? Sigamos leyendo. Creo que aquí ya pensamos mucho. Versículo 18 de Juan 21 dice: te digo la verdad, cuando eras joven, ¿se acuerdan que hablamos de la inmadurez? Cuando eras joven, podías hacer lo que querías, porque eras inmaduro. Parte de la inmadurez es hacer lo que uno quiere. Y eso es lo que una persona inmadura puede creer que es libertad, pero eso no es libertad. Y ahí hay un concepto erróneo que la sociedad tiene el día de hoy, donde creen que la libertad es hacer lo que uno quiera. Pero entonces si la libertad es hacer lo que uno quiera, pues puedo matar a quien yo quiera. Eso es libertad, ¿no? Ahí ya no entra la palabra libertad, porque entonces no puedes ir matando a quien tú quieras. Cuando eras joven, dice el versículo 18, podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo, ibas a donde querías. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no
quieras ir. Mi segundo punto el día de hoy: cuando sigues a Jesús, ya no puedes hacer lo que quieras. Se acabó esa libertad que parecía libertad, pero en realidad la única libertad viene de Cristo. Cuando tú y yo empezamos a seguir a Jesús, en ese momento le entregamos las riendas de nuestra vida a Jesús. La palabra Señor, y lo he dicho muchas veces en la iglesia, una frase que se usa mucho es: el Señor Jesús es tu Señor y tu Salvador. Y sí, ¿cuántos aquí? Sí, todos. El Señor Jesús es mi Señor. Pero la verdad es que no. Porque el que Jesús sea nuestro Señor no es algo que tengamos que decir con palabras. Porque es muy fácil decir Jesús es mi Señor, pero seguir viviendo cada día de mi vida como si Jesús no fuera mi Señor, haciendo lo que yo quiera. La palabra Señor significa que tu vida le pertenece a Él, que tú y yo somos esclavos por amor a Jesús. Eso es la palabra Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Tu vida y mi vida, si hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, ya no podemos hacer lo que queremos. Por eso venimos a oír la palabra, por eso leemos la Biblia, para que la Biblia dice la palabra que es un martillo y que cuando la leemos golpea nuestros pensamientos. Y al golpearlos, el objetivo es quitar todas esas barreras que hemos creado, donde tenemos una idea de un Mesías completamente erróneo. Cuando hemos dicho Señor, tú eres mi Señor, en ese momento decimos: haz lo que quieras con mi vida. Sí, yo llegué haciendo lo que quería, yo quería hacer lo que quería por aquí y por allá, pero si tú eres mi Señor, ahora tú me tienes que decir qué es lo que tengo que hacer. Tenemos que sacar a Dios del ámbito de iglesia, del ámbito de religión, para meterlo en nuestras vidas y decir: no, a ver, espérame. Dios es Dios las 24 horas del día. Y Él me tiene que ir marcando la pauta de qué es lo que tengo que hacer, porque ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo por la fe, lo vivo por Jesucristo. Ya no puedo hacer lo que yo quiera. Ya no puedo hacer de mi vida lo que se me antoje. ¿Sabes cómo dice Pablo que es eso? Pablo dice: las personas que hacen eso y solamente hacen lo que quieren y van por ahí, por allá, haciendo lo que se les antoja en cada momento, son como los perros cuando regresan al vómito. Y yo sé que es una analogía medio fea. Pablo de hecho usó unas muy feas y esta es una de ellas. Pero la verdad, yo me acuerdo, ahorita no tenemos perrito, no tenemos permiso todavía y autorización de tener perrito, pero yo tuve muchos perritos cuando era niño, joven, vivía en casa de mi mamá. Teníamos muchos perros, tuvimos muchos perros. Y la verdad es que sí me tocó ver cuando los perros regresan por su vómito. Y es lo más asqueroso, ¿no? Porque se está ahogando el perro o algo le cayó mal y lo escupe todo. Y pues bueno, uno dice: bueno, pues ya lo escupió. Pero lo impresionante es que regresa al vómito y se lo come. Eso es lo que hace un perro. Yo sé que hoy en día que los perros ya son casi como seres humanos, pues ven el vómito y lo limpian, pero un perro normal eso es lo que hace. Es asqueroso. Guácala. Bueno, pues esa imagen nos la puso Pablo así de asquerosa para que tú y yo nos demos cuenta que regresar a hacer lo que se nos da la regalada gana es regresar a comernos nuestro propio vómito. Es como aquella persona que es alcohólica y que ha estado tomando, ha estado bebiendo hasta perder el conocimiento, hasta sentirse mal, hasta volver el estómago. Y tú dirías: nadie puede regresar a tomar así. Pero al otro día, ¿qué hacen? Regresar al vómito.
Es como ese hombre, esa mujer que cae en adulterio y dice, no puedo hacer esto, ¿cómo puedo hacer eso? Pero una semana después están haciendo lo mismo. Están regresando al vómito. Es como muchas veces cuando nosotros queremos hacer lo que queremos, cuando queramos, sin preguntarle a Dios, y lo que estamos haciendo es regresar a nuestro vómito. Y eso es algo asqueroso. Pero mi hermano, eso es lo que tú y yo estamos haciendo cuando no estamos permitiendo que Dios sea el que nos diga, no regreses al vómito. Si tienes hambre, no regreses al vómito. Vamos a limpiar eso. Pero acá hay comida limpia. Acá puedes comer algo limpio, puedes tomar agua limpia. No regreses al vómito. Pero somos cabezones y regresamos al vómito. Regresamos a relaciones tóxicas, regresamos al dolor, regresamos al pecado, regresamos a hacer lo que queremos, porque todavía Cristo no es suficiente para nosotros, porque todavía no le amamos lo suficiente como para decir, no voy a regresar a hacer lo que yo quiera y lo que se me antoje. No, hoy voy a hacer lo que tú me estás pidiendo, Señor. Segundo punto, cuando sigues a Jesús, ya no puedes hacer lo que quieras. Versículo 19. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, y esta frase es la que hemos visto las últimas 4 semanas: sígueme. Di conmigo, sígueme. Esta frase es la que nos mata. Esta frase es como la banderilla del torero matando al toro. Es la bala que mata nuestras vidas. Que Jesús dice, ok, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pues voy todos los domingos a la iglesia, sirvo en la iglesia, hago esto, leo la Biblia, oro. ¿Estás seguro que me amas? Sí, Señor. Pues no te das cuenta que mi vida ha ido cambiando. Yo he ido haciendo, ya no me visto como me vestía antes, ya no soy alcohólico como antes, ya no estoy en estos pecados como. ¿Estás seguro que me amas o solamente cambiaste hábitos? Porque es muy fácil, dentro de todo, cambiar malos hábitos. Lo que es difícil es cambiar hábitos que nos gustan. Como aquella persona que para sacar las cosas aplasta a los demás. Y entonces es un jefe en una empresa, y para tener los trabajos hechos va aplastando a todos y forzándolos. Viene a Cristo y dice, bueno, dejo el alcohol. Claro, pues eso es malo, ¿no? Dejo el adulterio, eso es malo. Pero no puedo dejar un carácter de aplastar a todos, porque eso es lo que me ha mantenido teniendo objetivos en la empresa. Y como eso no se ve tan mal y a nadie meten a la cárcel por eso, a veces lo dejamos. Esto es solo un ejemplo, pero en nuestras vidas hay partes que todavía nos gustan porque sacamos un beneficio propio. ¿Qué tal aquellas mujeres que a veces usan la seducción para sacar lo que quieren? Las hay en todos lados. Y entonces para obtener algo, seducen a una persona. Llegan a Cristo, pues no soy alcohólico, no mato a nadie, no secuestro a nadie. Pero cuando quiero obtener algo, todavía utilizo la seducción. Ahí esas pequeñas zorras, dice la Biblia, no me habla del concepto de los animalitos. Esas pequeñas zorras son las que deshacen todo, porque empiezan a hacer hoyos en nuestra vida. Y hay pequeñas zorras que están ahí en nuestro corazón deshaciendo todo y las estamos dejando vivir. ¿Por qué? Porque es un animalito, no se ve tan mal, pero está deshaciendo la obra de Dios en nuestras vidas. Tercer punto el día de hoy. Debes saber y tienes que saber que cuando Jesús te está diciendo sígueme, y cuando Jesús te está diciendo acéptame como tu Señor y tu Salvador, en ese momento estás firmando un contrato donde tú estás dispuesto a morir por Jesucristo. Entonces la plenitud de vida, ¿dónde está? Si voy a tener que dar mi vida por Jesucristo. Ahí está precisamente. Ahí está.
en poder morir por Jesucristo. En que cada día tú y yo seamos menos, para que cada día Cristo sea más en nosotros. Y si no permitimos que Cristo sea más en nosotros, muchas veces no estamos siguiendo a Jesús. Ahora, todo esto en la teoría se oye maravilloso, se oye padre, wow, wow. No. Estamos hablando de morir. Estamos hablando de que Dios va a usar las herramientas necesarias para que tu carne, tus pensamientos, tu vida sea aplastada y tú y yo podamos parecernos más a Cristo. Y este no es un proceso nada más de aquí para allá. Este proceso es para todos los cristianos que creemos en Jesús, que le hemos recibido como Señor y Salvador. Mi hermano, tú y yo estamos en el mismo caminar, siendo molidos por Cristo para que podamos parecernos más a Él. Y entonces quiero decirte, cuando Jesús te vio, porque te vio a todos los que estamos aquí, te señaló y te dijo, sígueme. En ese momento, mi hermano, tú y yo nos metimos en un caminar donde nuestras vidas van a empezar a ser procesadas. Y muchas veces lo que más amamos, lo que más deseamos, lo que más nos gusta, eso es lo primero que Dios va a decir, entrégamelo. Pero Señor, no le hace daño a nadie. No le hace daño a nadie. Al único que le está haciendo daño es a ti, porque no te permite parecerte más a mí. Pero Señor, no estoy matando a nadie, yo lo sé. Pero si tú quieres madurar, necesitas parecerte más a Cristo. Necesitamos como iglesia parecernos más a Cristo, porque mi hermano, Cuernavaca no necesita una iglesia más. No, Cuernavaca necesita personas que nos parezcamos a Cristo. En todos lados. Tus vecinos saben que eres cristiano. Me llamó la atención el otro día que nuestra vecina de enfrente sale y me dice, Memo, quiero decirte que mi mamá falleció el día de ayer y se veía triste y lo siento mucho, perdóneme, la verdad es que lo siento demasiado. Y su papá falleció unos meses atrás. Pero me dices que quería hacértelo saber porque tu esposa siempre está al pendiente de mí y de nosotros y nosotros siempre. Y me llamó la atención porque la verdad es que no es tanto que estemos ahí al pendiente. O sea, sinceramente, vamos a ser sinceros, no tengo por qué mentirles. No les hablamos, no los visitamos, no estamos ahí con ellos. Pero algo habrá visto ella. Yo no le dije, oiga, sí, le voy a decir a mi esposa. No, nada. Pero las personas pueden ver a Cristo en tu vida y en mi vida. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Pero las personas, tus vecinos, te están viendo. A ver si solamente vas a la iglesia o si verdaderamente practicas lo que ahí dice. Y nadie tiene que estar gritando. No tienes que pegar una bandera que diga que eres cristiano. Tienes que vivir como Cristo. Tu jefe, tu compañero de trabajo, tus compañeros en la escuela, tu familia. Sabes, por años hemos tratado de ser buen testimonio en nuestra familia. Por años. Porque ser cristiano no es cuestión de domingo. Cada que vamos con nuestra familia tenemos que ser un ejemplo. No podemos estarnos peleando con nuestra familia. Y por años lo hemos hecho. Y sabes una cosa, da gusto escuchar, porque lo hemos escuchado, de nuestra familia decir cómo nuestras vidas son vidas ejemplares. Nuestras vidas, la vida de mi esposa y la vida mía, son vidas que tratamos de dar testimonio en todo lugar en el que nos encontramos. En todo lugar. No aparentamos que damos buen testimonio, damos buen testimonio, que son dos cosas que pueden parecer iguales, pero no son las mismas. Y nuestra familia ha venido a decirnos: qué vida, qué matrimonio, wow, se puede ser feliz,
Se puede gozar la vida sin tener que tomar, sin tener que fumar, sin tener que llevar una vida de adicciones. Claro, se puede, definitivamente. Pero el problema es si estamos siguiendo verdaderamente a Cristo o solamente seguimos una religión cristiana. Y ahí está la diferencia. Cuarto punto, versículo 20 en adelante. Pedro se dio la vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Y Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Y Jesús contestó: no, a ver, espérame. Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver eso contigo? En cuanto a ti, sígueme. Cuarto punto el día de hoy. Para seguir a Jesús, tienes que dejar de ver a los demás. Tienes que dejar de ver a los demás. Tienes que dejar de compararte con los demás cristianos en la iglesia. Dentro de esta iglesia hay personas que aparentemente pueden ser más pecadoras que tú, pero eso no te hace mejor que ellos. Puede haber personas a las que les vaya mejor o peor que tú en la vida, pero eso tampoco te hace ser mejor que ellos. El hecho de que a alguien le vaya mejor no quiere decir o que evidentemente veamos: no, hombre, que tiene coche, que tiene casa, que tiene trabajo. Wow. Hay personas que luego pasan a dar su testimonio y dicen: no, Dios hizo esto, Dios hizo lo otro y Dios me bendijo. Y de repente eso causa dolor en cristianos. En lugar de gozarse con aquellos que están saliendo adelante, se enojan porque a esta persona le va bien. Mi hermano, si tú quieres seguir a Jesús, que no te importe lo que le está pasando al otro, bien o mal. Al contrario, gózate cuando le vaya bien. Y dice la Biblia: llora cuando esa persona llora. Eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo. ¿Te está yendo bien? Gloria a Dios. Gloria a Dios, qué padre. Quisiera que me fuera así. Por algo el día de hoy no me está yendo así de bien. Pero eso no quiere decir que no me deba de gozar contigo. En nuestra cultura, la verdad es que los mexicanos somos muy así, donde muchas veces cuando a alguien le va bien, tratamos de jalarlo hacia abajo, porque no nos gusta que a alguien le vaya bien. Y tratamos de arruinar algo en su vida para que pues le vaya medio mal, ¿no? ¿Cómo puede ser que le está yendo tan bien? Pero en Cristo, y nosotros pertenecemos a Cristo, no podemos tener esa actitud. ¿Cómo puede ser posible que yo voy todos los domingos a la iglesia y a mí mis ventas no me van tan bien? Y a este mundano que se la vive borracho todos los fines de semana vende mucho más que yo. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Solo te puedo decir lo que su palabra dice: Dios hace llover sobre buenos y sobre malos. Pero si tú y yo estamos viendo, como Pedro, que Juan iba o que no iba, Jesús le calla la boca y le dice: Pedro, ¿a ti qué te importa si él va conmigo o no? ¿A ti qué te importa si yo lo bendigo o no? ¿A ti qué? Déjalo. También lo amo a él, también me ama a mí. Pero la cosa no es con él, la cosa es contigo. Y eso pasa cuando muchas veces no vemos a Dios como nuestro Dios. Cuando no lo estamos amando verdaderamente y no nos sentimos amados por él. Porque pensamos que ama más al otro porque le dio trabajo nuevo. Pensamos que ama más al otro porque X. Y no, mi hermano, ese es un error que el diablo quiere que pienses. Yo quiero decirte: Dios te ama muchísimo. Con amor eterno te ama. Y no importa si al otro le va mejor que a ti. Todo eso pasa. Todo eso se acaba. Un día todos nos vamos a morir y todos nuestros éxitos y nuestros fracasos se quedan aquí en la tierra. Eso no es importante para Dios. A veces son cosas que para nosotros parecieran importantes, pero no para nuestro Señor. Cuarto punto el día de hoy. Para seguir a Jesús debes dejar de ver a los demás, porque si no empiezas a seguir a los demás y pensamos que la fórmula está haciendo lo que el otro hizo. No. Venimos a seguir a Cristo. Venimos a seguir a Cristo. La fórmula es: sigue a Cristo.
Sigue a Cristo. Y termino con esto. Versículos 23 al 25. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero eso no fue absolutamente lo que dijo Jesús. Él solamente dijo: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro. Y sabemos que su relato es fiel. Versículo 25, y en este quiero que pongamos atención. Jesús también hizo muchas, di conmigo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Termino con esto. Quinto punto. Si tú sigues a Jesús, y este no solamente es mi quinto punto, sino con este punto quiero cerrar esta serie de predicaciones que hemos visto. Si tú sigues a Jesús, tú vas a poder ver muchos milagros. Ese es mi tercer punto. Impresionante lo que escribe Juan. Si se escribiera todo lo que Jesús hizo, si todos aquí empezáramos a decir lo que Jesús hizo en nuestras vidas, no acabaríamos. Porque sabes una cosa, cuando empezamos a acordarnos de lo que Dios hizo, en ese momento nos acordamos de otra cosa. Sí es cierto, también estuvo en esta ocasión. Sí es cierto, Dios también estuvo en esta ocasión. Sí es cierto también. Y cuando oímos a otros hablar de lo que Jesús hizo, sí es cierto, a mí me pasó algo similar. Sí es cierto, Dios estuvo conmigo en esta situación. Sí es cierto, Jesús me bendijo aquí, Jesús me bendijo acá. Y entonces podemos recordar que Dios no nos ha abandonado. Por eso es tan importante, no te enfoques en lo que Dios está haciendo en otros, porque te va a robar el gozo y la alegría de lo que Dios está haciendo en ti. Y eso es lo que quiere hacer el diablo, que dejes de ver lo que Dios está haciendo en ti y que pongas tu atención en lo que Dios está haciendo en otros. Eso no importa, eso no importa. Dios tiene tanto que hacer por ti. Mi hermano, si Jesús te ha dicho sígueme, te lo ha dicho porque te ama. Porque te ama. Si pasas por tribulación, quiero decirte, Dios te lo ha dicho porque te ama. Todos aquí, al igual que hemos visto la mano de Dios y los milagros de Dios, también hemos visto el quebranto de Dios. Todos. Tal vez tú pasaste por el divorcio de tus padres. Tal vez tú pasaste por un divorcio. Tal vez tú pasaste por la falta de amor de tus padres, por la muerte de uno de tus padres, cuando tenías 5, 10, 15 años. Y tal vez ahí empezó tu trabajo, tu proceso de dolor, tu proceso donde Dios estaba trabajando en tu vida. Tal vez te tocó ver una y otra circunstancia en tu vida. Muchas cosas. Tal vez el día de hoy todavía estés pasando por ese proceso. Y quiero decirte, ese proceso no quiere decir que Dios no te ame. No quiere decir que Dios no te ame. Dios te sigue amando a pesar del proceso. El que Dios te bendiga tampoco quiere decir que Dios te ame. El que Dios te dé un coche nuevo, pues está padrísimo. Pero eso no significa que Dios te ama. Porque Dios te dé el coche o no te lo dé, te ama. Y eso no va a cambiar. Cuando Dios te dijo sígueme, Él te estaba diciendo yo quiero que tu vida sea mejor, que puedas llegar a una vida plena, que puedas entender que el quebranto muchas veces trae madurez. ¿Ok? Mi quinto punto es: si sigues a Jesús, verás muchos milagros, pero es necesario seguirle. Es necesario seguirle. Por eso es importante que analicemos: ¿amo a Dios? ¿Estoy dispuesto a dar mi vida por Él o no? Y si Dios no me diera nada de lo que le estoy pidiendo,
¿le seguiría o no? Porque ese es el amor. 1 Corintios capítulo 13 dice: si yo hablara todas las lenguas, y si yo profetizara, y si yo diera mis bienes a los pobres. ¿A poco no esas tres cosas parecen bien cristianas? Hablar en lenguas, profetizar y dar todos mis bienes a los pobres. Parece de un cristiano ejemplar. Pero dice: pero si no tienes amor, de nada sirve. No sirve que ores en lenguas, no sirve que profetices, y no sirve que des todos tus bienes. Si no tienes amor, te perdiste lo más rico del evangelio. Si no amas a Dios, te perdiste lo más rico del evangelio. Si no has recibido el amor de Dios en tu corazón, te perdiste todo el evangelio. No es por hablar en lenguas, ni por profetizar, ni por dar tu dinero a los pobres. Es por conocer el amor de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Dale un aplauso al Señor Jesús. Esta canción que cantamos: en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser y con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Es fácil cantar que Dios es bueno cuando todo marcha bien, pero cuando todo está mal, ahí es cuando la adoración es hermosa. Es hermosa, porque aprendemos a amar a Dios a pesar de la situación, y aprendemos a recibir el amor de Dios a pesar de la situación. Amén.